Hola, ¿cómo están ustedes? Nos reencontramos en estos conversatorios, estas conversaciones en la intimidad de lo humano y lo divino. Hoy día tenemos una invitada espectacular, una abogada, Nubia Vivanco. Ella, además de ser una abogada penalista, es una muy buena comunicadora, participa activamente en cosas de orden social y tiene una historia de amor y una historia de vida que es extraordinaria y que vamos a tocarla también en estas cosas generales para conocerla un poquitito más a ella. Hola Nubia, ¿cómo estás tú? Ricardo, estoy muy bien, muy feliz de estar aquí, muy feliz de verte. Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos. Así es. Más que en un conversatorio, yo te diría en una sacada de tejido. Porque fíjate que harta lana que ha habido en el tiempo desde que no nos vemos. Vamos para avanzar en eso. a conversar de, como te dije, de lo humano y de lo divino. Y quiero partir un poco de lo divino. Antes de partir este conversatorio, tú me dijiste, preséntame como canuta. ¿Qué significa eso que te presente como canuta? La verdad es que en Chile a los canutos se le llama a los seguidores de Canut de Bonn, que fue el primer misionero protestante de la iglesia protestante inglesa que llega a Chile a difundir esta fe de los hermanos separados de la iglesia católica. Seguimos siendo hermanos, seguimos siendo un mismo pueblo, pero hay una visión fundamentalmente teológica. Y Canut de Bonn comienza este trabajo evangelístico en Chile y se abre toda una gama de iglesias efectivamente de un matiz protestante, que pues, son reconocidas, la más numerosa en Chile, la metodista pentecostal. Yo personalmente, que soy de la línea bautista, y si te puedo hacer una comparación para que se pueda entender en el mundo católico, así como el franciscano se espera que el cura franciscano es el cura del pueblo, el que bendice a los animalitos, el que ama al hermano sol, la hermana luna, como decía Francisco, ¿verdad? El hermano lobo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya discordia ponga yo amor, decía Francisco. Y el jesuita tiene una visión, es un sacerdote que tiene una formación mucho más social, y ahí tenemos gente como por ejemplo el Padre Hurtado, que efectivamente siendo personas que probablemente vienen de una situación de élite, pero están muy conscientes de las necesidades, digamos, de un pueblo que también comparte una realidad dentro de un país. En las iglesias evangélicas existen también estos matices. Entonces, mientras el hermano pentecostal es un hermano que tiene generalmente un origen a veces un poco más humilde, tienen un tremendo trabajo evangelístico en las cárceles, es una cuestión que te emociona, porque cuando comienzan los cultos dentro de las cárceles, ¿quién vive? Cristo, y a Él, gloria. Y ellos viven una libertad a pesar de estar encerrados. Mientras por otra parte los bautistas hacen un trabajo mucho más teológico como del que yo soy parte. Por eso tenía que presentarla así. Está muy bien. No, déjame llevarte a una cosa un poco más macro, ya entrando en materia profesional tuya. ¿Qué es la justicia? Nos vamos a un sacerdote católico, a Santo Tomás de Aquino. La definición de Santo Tomás de Aquino dice que la justicia es dar a cada uno lo suyo. Yo comparto plenamente esa definición porque montones de filósofos han dado diferentes tendencias a lo que es la justicia, pero en esa definición, Ricardo, está el reconocimiento sublime de la individualidad de cada ser humano. A cada uno lo suyo. Significa que somos cada uno distintos. Y desde el punto de vista de la justicia, ¿quién administra justicia en un ámbito social, en la sociedad? Porque nosotros estamos organizados y hay un Estado y hemos definido, por lo menos para Chile, que existe un poder independiente, que es el Poder Judicial, que administra la justicia. Exacto. En Chile, el concepto de justicia ¿está efectivamente dentro del Poder Judicial siendo administrado adecuadamente o simplemente estamos aplicando leyes y no necesariamente haciendo justicia? ¿Cómo lo ves?
me hiciste un planteamiento enorme respecto de aquello. Efectivamente, los países estamos organizados como estados. Y el estado, una definición clásica de estado, es una nación que se identifica con un territorio. Es decir, una nación, un grupo de personas que hablan generalmente un idioma relativamente común, que tienen una historia común y que están vinculados a un territorio común. Y aquí viene algo bien importante, a un territorio que generalmente fue ganado en virtud de batallas, de combates, de guerras históricas, que fue defendido y que en donde esa nación, por lo tanto, se siente tremendamente identificada. Entonces hay una suerte de patria, de concepto de patria, de identidad de esta nación con un territorio. Eso es el Estado. El Estado es una entelequia, es algo absolutamente subjetivo. Sin embargo, existe una administración de este concepto, en el cual, que también es y estamos hablando solamente de conceptos para que quienes nos están viendo puedan entender de la forma más sencilla, porque es también la que nos va a llegar. El Estado requiere de una administración, ¿verdad? Entonces hay una organización de un Estado, y un Estado puede organizarse de muchas maneras. Por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica se ha organizado en la forma de diferentes estados que tienen cada uno su Corte Suprema, cada uno tiene sus propios cuerpos legales. Estados Unidos del Brasil tiene más o menos la misma estructura. Y fíjate que nosotros el año 1826, cuando intentábamos organizarnos como Estado, también hicimos un intento de un Estado federal, de la misma naturaleza. Como pueden ver, estamos con una clase con Nubia, digamos. Yo le pregunté por el Poder Judicial y está dándome toda la estructura de cómo nos organizamos. Llegamos al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la dinámica de vida de una sociedad que vive dentro de una comunidad con forma de Estado es necesario, hay conflictos. Y hay conflictos entre los ciudadanos, pero también hay conflictos entre el Estado y los ciudadanos. Y eso es tremendamente necesario, entonces, generar lo que se llama un poder judicial. Y ahí tenemos el concepto de, primero, poder, la potestas que se llama, ¿ok? El poder se caracteriza porque tiene la fuerza para hacer cumplir lo que decide. Por eso hablamos de poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. Tiene la fuerza para obligar a los ciudadanos a sujetarse a cada una de sus resoluciones. Y el Poder Judicial en Chile está conformado por diferentes tribunales con conocimiento de materias específicas. Están los juzgados de familia, los juzgados laborales, los juzgados civiles, los conocimientos penal y las Cortes Superiores de Justicia. ¿Okay? Lo más característico y las grandes novedades que han habido, o modificaciones, o reformas, esa es la palabra exacta, que ha habido dentro del Poder Judicial en los últimos 25 años en Chile, es precisamente el sistema de litigación. Los sistemas de litigación en materia de familia, en materia laboral y en materia penal fueron reemplazados desde los expedientes materiales escritos que se cosían con hilo y aguja a lo que se llama primero una tramitación electrónica en una plataforma del Poder Judicial, pero además cuando se llega a la instancia de las audiencias, entonces se transformó la litigación oral. Está bien. Perfecto. Te agradezco infinitamente esta visión panorámica porque nos permite situarnos. Pero yo te quiero volver a llevar al tema si efectivamente hoy día el Poder Judicial, a quien yo en lo personal le tengo muchísimo respeto y admiración, tengo hijas abogados, hermanos abogados, familia, o sea, he estado vinculado a ese mundo desde siempre y tengo mucho respeto por ello. Sin embargo, y te digo sin embargo, que no anula lo anterior, sin embargo, he visto, y por eso que era mi pregunta, en las últimas jornadas de acción cívica, por así decirlo, fallos
relativamente contradictorios, que de alguna manera uno dice, bueno, aquí lo que se está haciendo es aplicar efectivamente la ley, o hay un velo que está con sesgo, ya sea por presión social, sesgo de orden político, económico. ¿Hay algo de eso? Porque uno de repente dice, ¿qué tan efectivamente ciego es el Poder Judicial? Está, ¿no es cierto?, representado con esta balanza. ¿Y qué tan solo los hechos son los que determinan efectivamente el fallo? Hay todo de aquello, mi querido Ricardo. Y tú comenzaste presentándome como una abogada penalista. Así es. Entonces, quiero, ya dando todo el contexto, quiero enfocarme en lo que es hoy la realidad en Chile en el ámbito de la jurisdicción o la acción jurisdiccional de los tribunales especializados de competencia ordinaria en materia penal, tanto los tribunales que en nuestro sistema son los juzgados de garantía, los tribunales orales en lo penal y las Cortes Superiores de Justicia en sus salas penales. La verdad es que hoy en día en Chile, y siendo abogada, y ha tenido un costo altísimo para mí sustentar esto, no solamente en este espacio, sino que en los propios tribunales, las leyes las tenemos. Lo que no tenemos es justicia. Es una justicia justa. ¿Por qué? Eso. Porque en el ejercicio de la acción jurisdiccional y además en la acción de persecución penal que mucha gente, que le corresponde al Ministerio Público, que mucha gente entiende equivocadamente como parte del Poder Judicial, el Ministerio Público es un ente autónomo que está también incluido en la Constitución, en el capítulo 14 de la Constitución del año 2005, del señor Ricardo Lagos. Ministerio Público es un nuevo ente que obedece a toda una presión internacional para ser mucho más justo, más seguro, más garantista para la persona que enfrenta la persecución penal del Estado. Plantea un nuevo proceso penal. Y este nuevo proceso penal incluye un órgano que es el persecutor penal, que es el Ministerio Público, pero que no forma parte del Poder Judicial, que es el Poder Jurisdiccional, que es el que decide. Desgraciadamente, hoy en día, lo que hemos visto, y especialmente en las materias que yo creo que nos están viendo, conocen, que me he caracterizado o me he dado a conocer de alguna otra manera a partir del 18 de octubre del año 2019, fue cuando nadie quería defender a uniformados o a carabineros imputados por violencia institucional. He venido tomando los antecedentes y cruzando las informaciones que ahora aquí, a 5, casi 6 años de ese episodio en particular, puedo decirte que se generó una trenza jurídico-persecutora penal que hace que desgraciadamente se haya instalado la instrumentalización del sistema persecutor penal que le entrega un insumo contaminado de investigación al Poder Judicial, que también, dentro del cual también participan... Quiero quedarme ahí, espérate. Porque lo que tú estás señalando son conceptos súper importantes y que la gente que está en sus casas o nos está viendo, de alguna manera tienen que entender. Cuando tú dices el Ministerio Público, que es un ente independiente, persecutor, que lo que pretendía en su generación era entregar mayor transparencia, mayor agilidad, mayor defensa y justicia, garantías al imputado. Tú dices que el Ministerio Público en algunas ocasiones está entregando un insumo contaminado. Esa contaminación significa que de alguna manera aquellas pruebas que entrega o aquellas visiones que entrega no son del todo objetivas y que están de alguna manera, como tú lo señalas, contaminadas. ¿Es así? Es más que eso, es derechamente falso. De hecho, yo te voy a señalar en el caso en particular de la persecución penal que ha hecho una facción del Ministerio Público, fundamentalmente dirigida por el fiscal Armendáriz de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que asume su condición de fiscal regional de la Fiscalía Centro Norte en el mes de diciembre del año 2019, traído precisamente por el fiscal Abbott. El fiscal Abbott, todo el mundo sabe, es un hecho de la causa, que fue ratificado en su calidad de fiscal nacional
por senadores que estaban todos siendo investigados por financiamiento ilegal de la política. Y el fiscal Abbott se reúne con cada uno de ellos antes de ser ratificado como fiscal nacional. Y estos senadores son quienes lo consolidan y lo eligen y le dan los votos para que él quede en la calidad de fiscal nacional. Resultado de aquello, el primer trabajo que hace el señor Abbott, junto con la fiscal Jimena Chong, una fiscal abiertamente ideologizada, politizada, que era especialista en materia tributaria, viaja a Brasil a investigar precisamente este hecho del financiamiento ilegal de la política. Respecto de Michelle Bachelet, de Carlos Enrique Ominami, no recuerdo de qué otro candidato. El caso Obredech, que era precisamente este financiamiento irregular de la política a nivel latinoamericano, a nivel de presidencia y de otros políticos, termina con Dilma Rousseff destituida, con Lula da Silva preso, con Alan García suicidado y el señor Toledo extraditado desde Estados Unidos a Perú en juicio actualmente. Pero en Chile termina con un juicio de 8 años a Marco Enrique Ominami, recientemente absuelto, y con la señora Bachelet como delegada de Derechos Humanos en la ONU. Absuelta absolutamente por esta... No. ¿Por qué te hago, para hacerte la historia redonda, es mucho más fácil, Ricardo? ¿Por qué te hablo esto del señor Abbott? Porque es el señor Abbott quien designa como fiscal regional al señor Armendáriz en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que tiene la jurisdicción de lo que fue el epicentro del estallido delictual del 18 de octubre de 2019. Y no solamente ese lugar, sino que también todo donde están todos los ministerios. O sea, por lo tanto, al equipo investigador del señor Armendáriz le iba a tocar investigar todos los hechos que se iban... Déjame hacer una pregunta que me surge, Nubia, espérate. Porque tú dices aquí, frente a las cámaras, dices, mira, en realidad el fiscal nacional de esa época, el señor Abbott, de alguna manera fue designado con tal de no continuar con la investigación del financiamiento ilegal de la política. Exacto. Y en pago de eso, el fiscal nacional, digamos, tiene que cumplir algunas tareas en particular encomendadas. Se hace absolutamente funcional. Se hace funcional. Si esto es como tú señalas, la pregunta que le surge a uno inmediatamente en esto, vamos a continuar en esto, pero que le surge, bueno, y el fiscal nacional de hoy día, el fiscal Valencia, el señor Valencia, ¿está al tanto de estas cosas? Porque si está al tanto y tú señalas que las pruebas pasan contaminadas o son falsas, que es lo que es un delito, ¿no es cierto? O sea, si hay fiscales, como tú lo señalas, de que potencialmente están entregando pruebas contaminadas o falsas para que la justicia, al tener esos antecedentes sobre la mesa, tergiversados, contaminados o definitivamente falsos, van a fallar evidentemente de una forma que no es la correcta. Bueno, ¿el fiscal nacional actual sabe esto? ¿Está en conocimiento de esto? Claro que sí. De hecho, yo personalmente presenté una querella en contra de Jimena Chong por obstrucción en la investigación en la causa del puente Pío IX. La causa está abierta. Y sabes tú que Jimena Chong, a pesar de estar en calidad de imputada, de todas maneras llevó adelante el juicio de Claudio Crespo de la causa del año 2018 e incluso la causa de el propio Sebastián Zamora, mientras estaba con mi querella vigente, con diligencias realizándose. Es más aún, en la sentencia de la causa del puente Pío IX, que es una de mis principales pruebas en contra de los hechos que yo le imputo, de los hechos ilícitos que yo le imputo a Jimena Chong, en esta querella, y que está en proceso de investigación desformalizada, la sentencia dice que los datos entregados por el Ministerio Público, Jimena Chong, son absolutamente falsos en términos de la solicitud de la orden de detención de Sebastián. ¿Por qué? Porque señala que tenía el testimonio de 2 personas que habrían visto expresamente tomar a Sebastián, a esta persona, a este niño de los pies, y lanzarlo por sobre la baranda del río, y otra más. Y además prueba videográfica.
esa prueba videográfica, y que te va a parecer espantoso, pero es la realidad que tenemos en Chile y de quienes defendemos, fíjate que surge de un canal RTV, que es un canal soviético, con un periodista que se llama Mauro Medel. Y quien le informa a Jimena Chong que Mauro Medel tenía las imágenes con las cuales el día de la formalización Jimena expone los hechos, es precisamente Paola Gabrit. Paola Gabrit, periodista de Telesur, canal venezolano que ha venido reporteando todo lo que ha venido pasando desde el 18 de octubre a la fecha y que incluso preparó de manera tremendamente maliciosa para la investigación del incendio de la fábrica Kaiser un documental que sostenía la teoría de que Carabineros había llegado al incendio y había cerrado las salidas para que la gente se quemara. Nubia. Nadie ha perseguido a Paola Gabrit, nadie ha perseguido a Mauro Medel. Lo que tú estás señalando es una cosa que yo diría que es grave. Absolutamente. Porque de alguna manera atenta contra el Estado de Derecho en sus cimientos. Exacto. Porque lo que uno espera que Fiscalía tome e investigue en profundidad, seriamente, de forma muy profesional, porque estoy seguro que hay muchos fiscales muy profesionales, y que Sí, por lo tanto, sí los hay, y por lo tanto le entregue a los tribunales las pruebas de acuerdo a su investigación, pero que sean pruebas objetivas, no contaminadas y no falsas. Entonces la pregunta vuelve a ser la misma. ¿El fiscal nacional sabe que algunos fiscales han contaminado pruebas, han tergiversado pruebas o han falsificado pruebas como tú lo señalas? ¿Y qué es lo que hace el fiscal nacional al respecto? En su minuto, el fiscal nacional Abbott lo sabía perfectamente bien, le constaba. Y de hecho, pero ¿qué fue lo que hizo la fiscalía? Mira, Ricardo, algunos de nosotros, de quienes nos están viendo, tiene una resolución judicial o sabe de una investigación seria de qué fue lo que pasó el 18 de octubre, porque el señor Sebastián Piñera dijo que era un golpe de Estado, Sergio Mico dijo que era un golpe de Estado. Hay prueba fehaciente que señala que fue un golpe de Estado con ciertas características que son muy distintas a los golpes de Estado tradicionales que habían en el mundo. Y aún así, nosotros de hecho, yo tuve el honor de que 13 diputados de la República me dieran, desde el partido PPD al Partido Radical, me dieran patrocinio y poder para solicitar la remoción del fiscal Armendáriz por negligencia grave. ¿Sabes por qué? Porque el 13 de diciembre del año 2019 el señor Abbott reunió a todos los fiscales regionales, entre ellos el señor Armendáriz, además de la señora Jimena Chong, además de la fiscal de Derechos Humanos de la época, Imay Ortiz, y la fiscal de flagrancia, Macarena Cañas, no para organizarse cómo iban a hacer, cómo iban a investigar quiénes estaban saqueando, quiénes estaban quemando, quiénes habían quemado el metro, las estaciones de metro, de dónde sacaban los camiones con piedras, quiénes estaban vendiendo boleadoras, de dónde estaba el armamento, quiénes los mantenía, quiénes les daban los alimentos, de dónde venían las camionetas que alimentaban a la gente que se mantenía en Plaza Italia. Ellos no se reunieron, el fiscal nacional y los fiscales regionales, en donde Armendáriz toma la palabra, no se reunieron para coordinarse para investigar la gran cantidad de delitos de flagrancia en ese sentido, cómo lo iban a hacer y para coordinar al Ministerio Público. Por eso te hablé de una facción del Ministerio Público en un principio. ¿Sabes para qué se coordinaron? Para, según ellos, según su discurso, proteger los derechos humanos de los manifestantes. ¿De qué? ¿De quiénes? Y ahí viene la frase de Armendáriz. De Carabineros de Chile, que históricamente ha sido una institución que ha violado sistemáticamente los derechos humanos de las personas y que ha sistemáticamente encubierto a sus delincuentes. Y eso está en un acta que se filtró y que pudimos obtener y que presentamos como prueba en la solicitud de remoción de Armendáriz, diciendo al Pleno de la Corte Suprema, señores, este fiscal
no tenía que investigar a organizar a todo el Ministerio Público a nivel nacional para investigar a perseguir a carabineros por violencia institucional. Tenía que investigar la sublevación, la insurrección, las quemas y los saqueos. Y no lo hizo. Volvemos a lo mismo. Me parece que lo que tú estás planteando, además que es súper valiente, y quiero felicitarte porque esto yo sé que ha tenido costos personales para ti. Mucha gente que está en sus casas y como gran cosa pone un WhatsApp diciendo no, esto no puede seguir ocurriendo, pero hay gente que efectivamente ha dado un paso más allá y ha hecho un sacrificio. Y tú has hecho un sacrificio a lo personal, un sacrificio económico, un sacrificio de tiempo, de energía, un sacrificio familiar, y quiero decirte que has sido una mujer muy valiente. Pero vuelvo a insistirte con esto y perdona, el fiscal nacional actual, teniendo en cuenta todo esto, y la Corte Suprema teniendo en cuenta lo que tú estás señalando, ¿cuál fue la respuesta de la Corte Suprema y cuál es la respuesta del actual fiscal nacional? Bien, nosotros solicitamos la remoción del fiscal Armendáriz. Tuvimos con un colega, Francisco Caballero, brillante, a través de una unión que hicimos que se llama Foro por la Imparcialidad, luchando precisamente porque se hiciera, porque la acción jurisdiccional volviera a ser imparcial y volviera a respetar las garantías y derechos constitucionales de las personas. Solicitamos esta remoción del fiscal Armendáriz. Un proceso, Ricardo, en que testificó Tomás Moschati, Patricio Navia, Jorge Chausson, Sergio Mico, el cabo Lavín, que es un condenado por Jimena Chong, que defendió la vida de un carabinero a quien un delincuente le iba a dar un palo por la espalda y lo iba a matar, le dispara la pierna y después se acerca, le hace, y la misma fiscal que declaró dentro del mismo caso de Armendáriz dijo, el cabo Lavín le salvó la vida. Y avisó a la ambulancia, lo llevó a la ambulancia, y Jimena Chong toma la causa y en vez de decir lesiones graves, le dice apremio legítimo con resultado de lesiones graves gravísimas, y en este minuto el cabo Lavín está pasando 7 años en Colina 1. Declaró él, todas estas personas declararon, y todas dijeron, declaró el senador socialista Fidel Espinosa, y dijo, pero por supuesto que fue una insurrección. A nosotros 3 veces Carabineros nos evacuó del Congreso porque pensamos que la masa, y me acuerdo bien, que la masa iba a entrar. O sea, tú te imaginas, la masa estaba a punto de tomarse el poder legislativo, que Camila Vallejos dice que debió haberse hecho para efectos de que se llamara, para que renunciara Piñera, se llamara a nuevas elecciones y se instalara una convención constituyente. Está bien. De manual de Nicaragua y de Venezuela. Está bien. Pero nuevamente, perdona igual sobre esto, pero es que me parece importante seguir con este hilo conductor. De que si yo tengo pruebas alteradas, falsificadas o contaminadas, y hechos de esta naturaleza que tú relatas, donde además personajes bastante variopintos, digamos, de distinta origen, de distinta visión política, testifican que efectivamente es lo que tú señalas. ¿Qué es lo que hace la Corte Suprema con eso? ¿Qué es lo que hace el fiscal nacional actual? La Corte Suprema, en menos de 45 minutos, después de 12 sesiones con todas estas declaraciones, un expediente de casi 2.000 hojas, en 45 minutos dio el veredicto desestimando la remoción de Armendáriz. Y en ese minuto, y ahora te voy a decir cuál es la trenza político, jurídico, económica y judicial. Mientras estábamos en el proceso de Armendáriz, fíjate qué curioso, porque la Fiscalía del Centro Norte tenía los chats de Hermosilla. Y se filtra, curiosamente, los chats de Hermosilla con la ministra Vivanco, con el ministro Matus, el ministro Letelier. Fíjate, cuando yo me doy cuenta de eso, yo le digo a mi colega, me dijo, nos van a desestimar esto, pero a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces dije, es el momento preciso para acusaciones constitucionales en contra de los 2 ministros que yo considero que han sido nefastos en la Corte Suprema según mis intereses, y como ya había tenido algún grado de conocimiento, Muñoz y Carroza. Okay. Y como yo ya había tenido conocimiento un poco de política, ya
siendo, como yo te digo, una simple abogada de provincia, casada con un carabinero que hacía clases en las universidades de acá, pero que en esto, pero Dios pone donde uno tiene que estar. Y yo le digo, es el momento preciso. Y en primer lugar se hace una acusación separada, después Muñoz había pasado colado. ¿Tú participaste de esas acusaciones a los ministros? Solamente a nivel yo lo hice presente. Ok. Que era una excelente oportunidad. Perfecto. Porque yo sabía que no nos iban a remover Armendáriz, porque había muchos chats que probablemente los que aparecieron eran solamente el mensaje, probablemente para otros ministros. Y aquí te quiero decir algo que es súper relevante y que me hago cargo de esto. Cuando en 45 minutos nos dieron el veredicto de negativo, la sentencia se demoró más de 2 semanas, pero más de un mes, pero el veredicto la Corte nos dice que no, ya se sabía que la ministra Vivanco, el ministro Matus iban con acusaciones y se suma al ministro Muñoz. Y fíjate que estaba lista, porque yo vi, y hay un trabajo de redacción de una acusación constitucional en contra del ministro Carroza, que ha hecho su carrera como ministro en visita condenando a nuestra gente 73-90, firmando condenas de 25 años a ancianos de 75 y 80 años, mandándolos a Punta Peuco o a Colina 1 sin que ellos sepan ni siquiera dónde están ni se acuerdan cómo se llaman. Y él está en la Corte Suprema, hoy en día. Y resulta que, extrañamente, al momento de ingresar las acusaciones constitucionales, toda la bancada de Chile Vamos se baja de la acusación constitucional de Carroza. ¿Y por qué crees tú que ocurrió eso? No lo sé, pero Chadwick todavía está fuera. O sea, ¿tú crees que hubo de alguna forma una negociación? Claro que sí. Es decir, estoy tratando de presumir y que la gente que nos ve de alguna manera trate de armar esta rompecabezas, porque esto es como política ficción, es una cosa extraña, digamos. La realidad supera cualquier cosa. Supera la ficción. Yo sé. Fíjate que me pasa una cosa muy rara y quiero compartirlo contigo. Desde algunos años yo he tenido la oportunidad de conocerte, Nubia, y doy fe que eres una mujer intachable y valiente y que ha sacado a sus cabros adelante. No, es que realmente uno tiene que decir estas cosas porque la gente que nos ve de repente no dimensiona lo que hay detrás, digamos, solamente ve un expediente de repente y no ve la energía maravillosa que pones por tratar de no defender la injusticia, sino que simplemente tratar de que las cosas se hagan de forma correcta. Y eso tiene un valor inmenso. Hoy, Chile tiene mejor justicia que hace 5 o que hace 10 años atrás. Los tribunales son más imparciales. Tú como penalista vas a una corte o a un juzgado o a una sala de un alto tribunal confiada de que efectivamente el mérito de los hechos va a ser el elemento determinante, o tú crees que también el Poder Judicial está contaminado por sesgos políticos, económicos, sociales? Políticas de género, conceptos ideologizados, sí. Los abogados penalistas estamos bregando constantemente y cada vez más, de manera más brutal, con ese tipo de circunstancias. Y es una verdad, es una verdad. Quería solamente para cerrar la historia, cuando me doy cuenta finalmente de toda esta trama político-jurídico que yo te señalaba, en que me doy cuenta en que se cae la acusación de Carroza, pero a río revuelto ganancia de pescadores, cae también Muñoz, de alguna manera hubo paz en mi corazón y me enfoco en este tema político en algo que jamás que era la pata de la mesa que a mí me faltaba. Y era el tema económico. Y ahí me fijo y empiezo a ver yo todas las vinculaciones económicas que habían y empiezo a triangular. Desde el 18 de octubre había muchos antecedentes que había sido financiado con dinero desde Irán y desde Venezuela. La gente que había actuado, y no lo digo yo, lo decía el informe que le fue entregado al presidente Piñera y que el presidente Piñera en su ingenuidad entregó a la Fiscalía. Precisamente de que habían ingresado... A ver, había un informe... 6 meses antes. 6 meses antes que decía que Irán y Venezuela estaban financiando una revuelta en Chile. Que se iba a producir una situación de alta complejidad y que se acreditaba que habían entrado a lo menos 600
600 soldados con entrenamiento en guerrilla urbana y en guerrilla rural. ¿Y ese informe de dónde sale? ¿Quién lo hace? Ese informe lo hace la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia. En ese minuto. Y se lo entrega al señor Piñera se lo entrega ingenuamente primero creo que fue a su ministro Blumen, no estoy segura, pero termina en la propia fiscalía. Que es uno de los antecedentes que nosotros decíamos, pero ¿cómo me nos dicen que no tenían ningún antecedente para investigar o para imaginarse que esto era una sublevación? Si ya habían antecedentes anteriores. Cuento corto, me doy cuenta y justo aparece, salta en esa época, el tema Democracia Viva en Antofagasta. Entonces yo digo, ahí está. Este es el modus operandi. Esto es lo que están buscando. Dinero, donde hay poco control. A ver, ¿cómo se pervierten los sistemas? Es donde hay mucho dinero y poco control. Entonces me doy cuenta de cómo pasaba el dinero por debajo de las líneas de exigencia, fluía directamente a las fundaciones, especialmente de la gente de Frente Amplio. Pero son más de 90 las fundaciones. Democracia Viva fue la punta del iceberg. Y yo me enfoco directamente, como he venido investigando la vida de cada uno de las personas fundamentalmente que han llegado al gobierno, que fueron el sustento político, que fueron los que llamaron, gracias Cabro, gracias Totales, la evasión tiene que seguir, etcétera, etcétera. El actual director del metro, con un sueldo de 10 millones de pesos, que hoy dice que hay que pagar el metro, hablaba de que Paco asesino, Paco son los únicos que siempre han evadido. ¿Por qué ellos? O sea, ese es el nivel de autoridades que tenemos. Entonces, me enfoco en Procultura. ¿Por qué Procultura? Porque yo ya conocía a Alberto Larraín. ¿Dónde lo conocías tú? ¿Por qué lo conocías? Porque yo había investigado quiénes eran los asesores de cada uno del clan Vallejos, Cariola, Jackson, Boric. Yo lo tenía, Ibáñez también lo había averiguado, pero yo había, por transparencia, uno puede ver perfectamente quiénes son sus asesores, qué sé yo. Y resulta que por los 8 años de periodo de diputado del señor Boric, le pagamos como asesor a su psiquiatra. Porque la señora Uneus jamás ha sido la psiquiatra del señor Boric. Cuando vi que Alberto Larraín estaba en Procultura, y dije, es aquí en donde está el tema. ¿Y cómo lo hacen? Y justo se da también el tema de la venta fallida de la casa de Allende. 31 de diciembre, Yo me tení, coloquialmente, así abrumado con tanta cosa. Yo sé, pero es que yo sé, porque uno va saltando de una cosa a la otra y uno tiene una sensación como casi de pesar. Porque cuando tú me dices, mira, en realidad Chile Vamos le quita el piso a la acusación a Carroza. Y después tú dejas caer lo mismo, bueno, Chadwick está afuera. Entonces tú dices, haces una conexión ahí, bueno, aquí ¿qué tipo de negociación hay? ¿No te calza? Mira, yo quisiera que no me calzara nada. Yo quisiera que estuviésemos en un país donde la justicia funciona, donde uno pueda acudir tranquilamente a sus policías, donde pueda acudir tranquilamente a un consultorio, donde pudiese caminar en la calle. Y estas conversaciones lo que pretenden es de alguna manera poner sobre la mesa que estamos en una situación compleja porque las instituciones no están funcionando. Y por lo tanto, cuando las instituciones no funcionan, son los círculos de poder los que de alguna manera empiezan a manejar todo. Y si tú no perteneces a ese círculo de poder, estás absolutamente desvalido. Absolutamente. Y resulta que nosotros creamos el Estado, pues volvemos al principio, como concepto de organización para precisamente que el más débil, exactamente, y el más débil esté protegido con respecto al más fuerte. Donde no sobra nadie y no necesitamos todos. Así es. Entonces, en esta historia que tú relatas, es una historia muy sombría y muy triste. Porque te das cuenta que el Estado está permeado no por buenas cosas, no por luz. Y eso me pone triste. Yo quiero sí, porque yo tengo una luz de esperanza. Porque yo soy una mujer de fe. Y yo sé, y hay un libro de la Biblia que se llama Nehemías, que es maravilloso, en el que el pueblo de Israel por 70 años estuvo castigado en esclavitud. Pero Nehemías viene y hace algo que es súper importante. Le pide permiso, era el copero del rey, y le pide permiso al rey para ir a reconstruir la muralla que rodeaba Jerusalén, una ciudad-estado.
y se encuentra con la sorpresa que el rey le da permiso. Yo siento que mi rol es reconstruir la parte de la muralla que protegía al Estado. Y esta parte de reconstruir es la parte jurídica, persecutoria penal, proteger a nuestras policías. Eso es fundamental. Un país que no tiene seguridad pública no tiene libertad. Y si no tiene libertad, no tiene desarrollo. Es tan complejo lo que yo te estoy diciendo, lo que te puedo decir, es que cuando yo veo Procultura, yo presento 7 querellas a nivel de Chile. Soy la única abogada querellante que presenta 7 querellas. 2 en Antofagasta, 2 en Valparaíso, la metropolitana Santiago. Déjame preguntarte inmediatamente por qué tú eres la única. ¿Por qué, por ejemplo, los partidos políticos de oposición que ven claramente que efectivamente aquí hay un modus operandi, esto uno lo sabe, había un modus operandi como defalcar el Estado? O sea, se aprendió de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en España. No. Y esa es la sorpresa que yo te tengo. ¿Cuál? De partida, en primer lugar, lo que yo soy súper chocha. Porque la única que amplió su querella y la única que dirigió la querella directamente a Claudio Rego fui yo. Y si tú me preguntas, ¿por qué tú? Si eres una ciudadana más. Eso. Y a mí nadie me paga un peso por esto. No soy militante de ningún partido, ni tengo grandes donaciones, ni una fundación, ni un equipo de trabajo. Imagínate, si yo puedo hacer esto, ¿cuánto más podríamos hacer si nos unimos? ¿Cuántas verdades más? No es así. Orrejón viene y dice, y hace todo este curso y todos maravillados, incluso escribe un libro. Pero resulta que con la venta fallida de la casa de Allende, ¿sabes de qué me doy cuenta? De que desde la Fundación Allende, porque los Allendes fueron intocables, incluso por la derecha, falla la venta, pero no se ha resiliado el contrato. Y sabes tú que se le entregaron igual, de todas formas, 800 millones de pesos a la Fundación Allende, porque se suponía que era lo que se tenía que entregar para que se habilitara como museo. Entonces cuando yo veo eso y digo, ¿qué pasa aquí? Y descubro que hay una querella de un valiente abogado republicano, Raimundo Palamara, que se querella en contra de Boric y de la señora Isabel Allende por este tema de la ilegalidad de la venta. Y me enfoco, así como me enfoqué en algún minuto en Procultura, me enfoco en la Fundación Allende. ¿Y sabes qué descubro? Descubro que la Fundación Allende tiene su sede en la calle República 475. Inmueble que adquirió durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Pero en el año 2015, unos diputados UDI se dan cuenta que nunca se había pagado el precio. Y le escriben, hacen una presentación al contralor, que nunca controló nada, aparentemente el señor Bermúdez, dice, oiga, aquí se entregó el inmueble, está funcionando ahí la sede de Fundación Allende y otra fundación más vinculada a la familia Allende, y resulta que nunca han pagado el precio de 800 millones de pesos. 890, casi 1.000 millones de pesos. ¿Y sabes qué hacen? ¿Sabes qué hace Bermúdez? Bermúdez acepta en dación en pago, que me imagino que has escuchado el concepto de que es dar en pago, es no pagar en dinero, sino que dar una especie para pagar ni más ni menos que 93 cuadros de un pintor brasileño que son tasados por una persona que trabaja en el Museo de Bellas Artes, pero que también está vinculado a la parte cultural de la Fundación Allende, en el mismo precio de lo que costaba la casa. Y no solamente eso, en la misma escritura de dación en pago, de pago a través de la dación en pago, el gobierno de Chile entrega en depósito los cuadros a la Fundación Allende. Este círculo que tú señalas es sorprendente y yo quiero agradecerte porque tú en el fondo estás haciendo aquí una labor súper quijotesca. Pero te vuelvo a preguntar, los abogados de Renovación Nacional, que son asesores pagados de Eópolis o de la UDI o de republicanos, que son, y me refiero a esos partidos porque hoy día son oposición, sí,
¿Te han acompañado en estas cosas? ¿Han No. estado al lado tuyo? ¿Por qué no? ¿Por qué estás tú sola? ¿Qué crees que hay aquí? De partida yo creo que a lo mejor, no quiero... Hay un tema de centralismo, yo no tengo una historia, lo hemos conversado más de alguna vez. Sí. Mi papá lo parieron arriba de los cueros de cabra y mi mamá fue huérfana a los 6 años e iba al colegio porque daban comida. Y fue profesora normalista, soy pampa y tiza. Y probablemente hay algo de lo que habla muy bien Renato Garín y que describe muy bien sobre cómo se van generando los centros de poder, especialmente en la profesión de abogados, en los diferentes patios, ya sea en el patio de la Universidad de Chile, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, o en el de la Católica. Entonces, efectivamente, hay probablemente una cuestión de... ¿y quién es? Probablemente. Pero ahí están todos los antecedentes. Por eso para mí ha sido súper importante mi amistad y el trabajo y el apoyo que me ha dado Francisco Caballero, que es un abogado brillante, que me ha seguido en las locuras y que me empuja, y en estos minutos podemos defender, somos los abogados que representamos a 500 víctimas del terrorismo, a 200 víctimas del terrorismo en la Araucanía, cuando no se hablaba de terrorismo en la Araucanía, y de un delito que es un delito terrorista, de lesa humanidad, que es el desplazamiento forzado, y que no lo cometen, como es la teoría que se hace aquí en Chile, agentes del Estado, sino que terroristas y personas que pertenecen a organizaciones criminales. Entonces, yo creo que puede que tenga que ver con eso. Por otra parte, creo también, yo vi algo que a mí me espantó. En la apelación al recurso de amparo, en la apelación a la resolución de la Corte de Antofagasta, en la causa Procultura, del recurso de amparo que había sido acogido por la Corte de Antofagasta, en unos términos tremendamente lapidarios para el fiscal Cooper, que era hasta ese momento el fiscal de Procultura, permitiéndose la Corte de Antofagasta calificativos de un nivel de menoscabo que son inaceptables. A las 3 horas, Palencia había sacado a Patricio Cooper de la causa Procultura. Y sin embargo, después, no se entiende por qué, el mismo Ministerio Público decide apelar a la resolución de la Corte de Apelaciones. El día que se pone en tabla, el día lunes, que se pone en tabla, yo me hice parte del recurso de amparo, o sea, del recurso de apelación. No podía alegar porque no me correspondía. Sin embargo, el señor presidente de la sala, señor Llanos, me hace alegar. Fíjate que con el solo hecho de ver la sala, era cualquier abogado, si yo hubiese tenido la facultad, pero no la tenía, porque yo no había deducido la apelación, la había deducido el Ministerio Público, cualquiera tenía que recusar, porque estaba compuesta por el ministro Llanos, que es un ministro que ha sido ministro en visita y que ha mandado por lo menos a 50 ancianos, 73, 90 a la cárcel de Punta Peuco y a Colina 1. Por lo tanto, su objetividad, yo no digo que sea una mala persona, pero su objetividad, obviamente, había que recusarla. Y además la sala estaba compuesta, ni más ni menos, por 2 de las abogadas designadas como abogadas integrantes por el señor Boric. Uno de ellas jamás había integrado a la sala penal. No tiene idea. Y esos fueron los 3 votos que consolidaron. Entonces, cuando el abogado de la UDI o el mismo Ministerio Público, yo veo que sí se habían hecho parte, que sí habían apelado, yo veo que no recusan, porque ¿qué efecto hubiese tenido la recusación? Que no se hubiese podido ver la causa ese día, se hubiese tenido que correr una semana y hubiese tenido que haberse visto en pleno de la Corte Suprema, además ya con la resolución de la solicitud, porque acuérdate que el Frente Amplio y el Partido Comunista solicitó la remoción del fiscal Cooper.
Entonces quedaba en manos del Pleno de la Suprema las 2 resoluciones. ¿Te fijas? Entonces se le daba un blindaje también a fiscal Cooper. Y no se hace. Nubia, a todos los que están en la casa, y aprovechando que te tengo acá, quiero decirles que ustedes se dan cuenta como alguien con decisión, con voluntad, con entereza y con mucha valentía es capaz de hacer que las cosas pasen. Si todos nosotros de alguna manera queremos hacer cambios positivos en la sociedad, tenemos que involucrarnos. Sí. Y eso tiene un costo. Pero si no estamos dispuestos a pagar un mínimo costo en nuestras vidas, no podemos tener una sociedad mejor. Y Nubia ha hecho lo que ha considerado en su área en particular. Otra persona considerará que probablemente que Nubia está equivocada, pero ella va a los tribunales y recurre a los tribunales y defiende con pasión y con sus mejores argumentos lo que ella cree que es correcto. La invitación para todos es un poco eso, salir de la comodidad, salir del anonimato de las redes sociales e involucrarse en la sociedad. Nuestro país puede cambiar para bien o para mal, dependiendo de la acción de los ciudadanos. Y Nubia es un claro ejemplo de cómo podemos, de alguna forma, con mucha entereza, hacer que las cosas pasen. En este programa, en esta conversación, Nubia nos ha pasado mucha información. Ella está involucrada, como ustedes ven, arremangada, y de seguro vamos a tener que conversar otra vez para extendernos en cada una de las cosas que dijiste. Porque nos falta el tema de la Araucanía, nos falta el tema, ¿no es cierto?, en general de los derechos humanos, nos falta, etcétera. El crimen organizado. Sí, el crimen organizado. Hay muchos temas que el país hoy día tiene dolores y que hay que, por supuesto, conversarlo. Quiero de verdad darte las gracias como un ciudadano común y corriente, y en esto espero representar a mucha la gente que nos ve, por tu amor por Chile, por tu amor por Chile, no solo por tu familia y tu marido, sino que por Chile. Y ojalá hubiésemos más que pudiésemos amar a Chile como tú lo amas. De verdad, gracias. Gracias, muchas gracias, Ricardo. Un abrazo a todos. Ojalá pudiera abrazarlos a todos. Yo creo que en este Chile que amamos no sobra nadie. Nos necesitamos todos. Podemos vivir juntos. Pero sí vamos a tener que reconstruir. Va a tener que salir una verdad que va a ser una verdad fuerte. Y finalmente, si tú me preguntas qué buscamos, es justicia. Como empezamos la conversación, a cada uno lo suyo, en todo sentido. Y si a uno una gran porción de amor, a todos entonces la mayor porción de amor. Creo y les pido especialmente quienes trabajan con jóvenes o quienes están criando o quienes tienen la posibilidad de acercarse y por último romper el designio de un joven con una palabra de apoyo o con un tiempo de apoyo o con una beca, con algo, hagámoslo. Que ellos al conocernos quieran conocer lo que nos mueve. A mí me mueve mi amor por Dios, por Cristo, por esta patria, por mi familia, por la gente. Entonces, para hacer ese cambio, de verdad que nos necesitamos todos y en esto no sobra absolutamente nadie. No hay fuerza más poderosa que el amor. Absolutamente. Como dice la Biblia. Sí, muchas gracias a todos. Gracias, Nubia. Realmente siempre es un placer verte. Y nos vemos nuevamente en algunos días más con otra de nuestras entrevistas, conversatorios, lo humano y lo divino en Unidos por Chile. Gracias a todos.